Ahí es que vamos. Amén, pues, adelantarle, ¿verdad? Que la iglesia se ve bien bonita, ¿verdad? Bendecimos siempre al Señor a través de la alabanza y, y las adoraciones y también a través de la predicación de la palabra, ¿verdad? Y ya un poquito, ya yo no me siento desnutrido hoy, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Ya tenemos un poquito de alimento, tomamos la clase esta mañana, ¿verdad? Y ya nos nutrimos un poquito acerca de la palabra de Dios, una lección muy importante que habló mucho en mi vida también y casi que adelantaba un poquito la predicación. Yo le comentaba al hermano Carlos después, ¿verdad? Que había un verso bíblico bien clave que se utilizó en la clase que yo lo traía a acotación también en la prédica, aunque no es el verso principal para la prédica de hoy, amén. Pero sí la bendición de compartir con ustedes la palabra en la tarde, mañana tarde de hoy, es una bendición. Y como decía la pastora, ¿verdad? Que sea de edificación para el pueblo de Dios, que salgamos rejuvenecidos, vamos a decir espiritualmente hablando, cuando oigamos, escuchamos la palabra de Dios, que salgamos edificados de este lugar, que jamás nos vayamos de este lugar como mismo entramos, ¿verdad? Nos vayamos mejores que como entramos a este lugar. No es que hayamos venido mal, sino que nos vayamos mejores, ¿verdad? Recargados para la semana que nos va a enfrentar allá afuera, donde está bien fuerte la situación. Aquí el ambiente está bien, tranquilito, ¿verdad? La presencia de Dios, cantando, alabando. Allá afuera es donde está la prueba realmente de nuestra fe. Así que le invito a orar y después vamos entonces a continuar con la lectura del Salmo número 11, en este caso, exactamente. Amén. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias porque es bueno, Señor. Gracias porque es bueno, Señor, alabarte. Gracias porque es bueno también adorarte. Gracias porque es bueno también estudiar tu palabra. Gracias porque hoy, Señor, tuvimos una presentación maravillosa de este tiempo también, un tiempo de adoración, Señor, pero también, Señor, ahora intercedemos por el tiempo de la palabra, Señor, que va a ser expuesta a tu pueblo en esta mañana, Señor. Te alabamos y te bendecimos a través de ella. Queremos, Señor, que tú me uses a mí, Señor, como tu siervo, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de mí, que sea todo, Señor, bien interpretado, bien aceptado, Señor, de parte tuya en este día y que tu iglesia hoy, Señor, pueda salir mejor que como entró a tu templo en este lugar hoy, Señor. Permite que cuando salgamos hoy de aquí, oh Señor, después de escuchar la prédica, después de haberte alabado, después de haber leído tu palabra, Señor, podamos salir listos, Señor, para enfrentar lo que ha de venir en nuestra vida en los próximos días. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé cuántos están de acuerdo, pero donde Dios manda, nosotros obedecemos, ¿verdad? Y yo medio que estoy salido del plato últimamente con los salmos, ¿verdad? Los que me conocen saben que este es mi libro preferido, los salmos. Ya les he puesto por qué me gusta el libro de los salmos. Tengo mi verso preferido también en la palabra de Dios y tengo mi historia personal de un personaje bíblico, valga la redundancia, en especial. Amén. Pero hoy simplemente les voy a predicar acerca de un salmo de David, uno más, y es el salmo número 11. Un salmo súper importante. ¿Por qué? Porque el salmo número 11, antes de leerlo un poquito, antes de entrar en detalles de él, vamos a ver un poquito en qué circunstancia David estaba escribiendo el salmo. Saben que me encanta esa parte, ¿verdad? ¿En qué momento se escribió el libro? O en este caso el salmo, ¿qué es lo que estaba sucediendo en el ambiente en ese momento que llevó al autor a escribir de esa manera, ¿verdad? David estaba pasando un momento muy importante que usted y yo hemos tenido en varios momentos, valga la redundancia, de nuestra vida, que tomar una decisión ante algo que va a suceder. David estaba a punto o tenía ya el conocimiento de parte de Dios acerca del plan para su vida de ser ¿qué? El segundo rey de Israel. Mientras esto acontecía, David en esos días estaba sufriendo ¿qué cosa? El asedio por parte de Saúl, que era el rey de Israel en aquel momento. Saúl para nada estaba de acuerdo en que David lo pudiera suceder en ese tiempo. Y saben todo lo que desató esta cuestión de que David llegara a su reinado. Ahora, ¿qué sucedió en un momento? Las personas que estaban con David, supuestamente amigos, y no es que tenían una mala intención, tuvieron que darle un consejo a David o varios consejos a David, creyendo que era lo mejor para su vida en el momento que estaba viviendo. Y para nada malinterpretemos la intención de un buen amigo en dar un consejo, pero muchas veces los consejos están basados en las experiencias que amigos vivieron en momentos que ellos resolvieron de una manera u de otra y a ellos les resultó
hacerlo de esa manera. Y ellos pues quizás, si vamos un poquito al contexto o estudiamos un poquito más atrás, al ver a David quizás tan asediado, ya ellos vieron que estaba hasta el punto del peligro de su propia muerte. Su propia vida podía estar en peligro. Y para nada malintencionado, le dieron un consejito a David. Pero David le da una respuesta, toma una decisión a través del Salmo número 11 y los planta un poquito, los para un poquito y le dice, hey, espérese un momentico, aquí yo tengo la respuesta porque yo tomo esta decisión contraria al consejo que ustedes me están dando a mí. Voy a tomar un poquito de agua. Bye. Pensé que estaba medio vacío, me lo cambiaron. Venía así, mira. Mi vida. Entonces David tuvo que tomar una decisión en un momento, ¿verdad? No sé cómo ha sido su vida en un momento, ¿verdad? Cuántas decisiones ya hasta aquí ha tenido que tomar, ¿verdad? Es decir, llega una situación a la vida del creyente, del ser humano, y la afronta a tomar una decisión. Cual sea la decisión que tome, siempre va a tener obstáculos. Siempre van a haber personas que están de acuerdo en la decisión que tomaste, va a decir, amén, felicidades, está bien. Y va a estar al contrario, que va a decir, hizo todo lo contrario. Porque no era lo que ellos querían, porque ellos era según su perspectiva de vida, según la experiencia que quizás había sido la misma y habían tomado otra decisión, ¿verdad? Y le fue bien en ese momento de su vida. Pero lo importante está en nosotros, en el momento en que llega esa decisión que tomar, de parte de quién la vamos a tomar y qué es lo que trae en consecuencia la decisión que vamos a tomar, qué se arriesga o qué se elimina por total de nuestra vida en un momento determinado. Creo que los obstáculos nunca te van a faltar, ¿verdad? Ahora, lo que falta es sentarse, orarle a Dios, tomar la buena decisión de parte de Dios y todo nos irá bien. Ahora, vamos a ver el Salmo número 11. Si Mía lo tiene por allá, por favor. Lo vamos a desmenuzar un poquitico nada más. Lo vamos a destripajar un poquito, ¿verdad? Para sacarle el zoom. Dice exactamente el título, ¿verdad? El Salmo 11, exactamente, ya tocando lo que es el título, el refugio del justo, porque en otra versión viene, cambian el título, ¿verdad? Exactamente aquí habla como el refugio del justo. A David le sirvió mucho, ¿verdad? Cuando vemos la palabra refugio, la leemos, decimos, ¿qué significa para nosotros refugio? ¿A qué me atrae eso, verdad? ¿Qué me hace pensar? Si pensamos, por ejemplo, tristemente, ¿verdad? En los homeless que están en la ciudad, en nuestras ciudades, pues decimos, bueno, para ellos hay un refugio. En cada ciudad, en cada lugar, pues tienen destinado un lugar donde ellos pueden ir y pueden que acampar en el sentido de que tienen alimento, pueden bañarse, tienen ciertas atenciones para que ellos se sientan mejor que la vida que están llevando, quizás durmiendo a la intemperie, quizás en el riesgo de ser atropellados por un camión o un carro que estén transitando por un lugar determinado que no tengan una acera para transitar. Es decir, que es un lugar que pueden descansar, es un lugar que se sienten quizás acompañados, es un lugar donde se sienten con mejores condiciones que la que estaban viviendo exteriormente, ¿verdad? A David y a nosotros nos sucede eso también con respecto a Dios. En Dios nosotros encontramos nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, dice la palabra de Dios en algún momento. Es decir, la palabra refugio a David también le sirvió mucho. Por eso es que se usa también en este verso o en este capítulo para anunciarlo, ¿verdad? Darle el título al salmo. Pero practica o dice otra cosa también en cuanto dice del justo, ¿verdad? Es decir, refiriéndose a qué? A nosotros, cuando ya estamos convertidos a Dios, cuando ya conocemos a Cristo, Dios nos ve a nosotros como justos. ¿A través de qué? A través de Cristo. Recuerden que le decía en la predicación pasada, en cuanto a un artículo de fe de nuestra iglesia, o sea, una base doctrinal, en cuanto a la justificación, en cuanto a la regeneración. O sea, Cristo nos adopta, Cristo nos regenera, Cristo nos justifica, Dios nos ve a través de Cristo, nos ve como personas justas delante de su presencia. Ahora, David,
a los ojos de los hombres quizás no era tan justo. La hablábamos en la predicación de otros salmos, que habían cosas que quizás los hombres aún ni le habían perdonado a David por lo que había hecho, ¿verdad? Pero a los ojos de Dios, David era ¿qué? Conforme a su corazón. David era justo y si la palabra lo declara, Dios por alguna razón lo dice. Por alguna razón Dios lo aclara en su palabra y lo enseña en su palabra que David andaba conforme al corazón de Dios. Sus razones tendrá Dios para decirlo, ¿verdad? Ahora, viendo un poquito la estructura del Salmo, ¿verdad? David, en otros salmos que hemos estudiado, que hemos visto, David sigue una estructura en cuanto a si es una oración, ¿verdad? Pero en este caso no es exactamente una oración lo que David está diciendo. David está reaccionando a un consejo que ciertas personas le están dando ante la situación que él estaba viviendo y él simplemente da una declaración de desacuerdo con ese consejo que le estaban dando y le muestra el por qué no está de acuerdo con esta decisión estos consejos que lo iban a mal llevar por buen camino, ¿verdad? Con respecto al propósito de Dios en su vida. No sé si usted conoce que Dios tiene un propósito con su vida. Yo creo que no hay nadie que esté sentado en este lugar o ha sido llamado por Dios con un despropósito, ¿verdad? Vamos a usar la palabra quizás mal usada así, pero alguien que viva sin propósito en la vida, no creo. Desde que nacimos tenemos propósitos en nuestra vida. Usted le pregunta a un niño, todavía azul no puede hablar, ¿verdad? Pero cuando puede hablar, desde el momento determinado que pueda hablar, que tenga razón, que tenga un sentido, ¿verdad? Que pueda definir, que tiene sus gustos, que lo pueda expresar. Desde pequeñitos todos tenemos propósitos en nuestra vida. Y todos, a través de eso, para lograr esos propósitos, tenemos que obstáculos para llegar a lograr los mismos en nuestra vida. A David le estaba sucediendo lo mismo, le estaba diciendo, ¿verdad? Ahora, él tuvo que responder de cierta manera. Y vamos a ver ahí en el Salmo número 11 algo bien bello para nuestra vida, algo que nos pueda ayudar a nosotros hoy a actuar como David actuó. Dice, en Jehová he confiado. David comienza este salmo con una declaración contundente. Y le decía, está respondiendo a consejos que le estaban dando, pero sin embargo el salmo no habla diciendo los consejos que le dieron a David. Y es interesante, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿y cómo va a ser, verdad? No, David ya había escuchado lo que le estaban diciendo, porque lo vamos a leer a continuación, pero ya dicho desde, o expresado de la primera persona, desde él mismo, lo que le habían expresado a él. Pero fíjese, comienza dando una respuesta, dice, en Jehová he confiado. ¿Terminaste de darme el consejo? Bueno, como que no fue tan bueno, te voy a decir mi posición desde ahora. ¿Sabes qué? Lo que me dijiste, gracias, y se le agradece a cualquier amigo, a cualquier persona bien intencionada que le dé un consejo. Perfecto, y entendemos y creemos en los consejeros en la iglesia y son perfectos. Se puede lograr muchas cosas en varias áreas de la vida del creyente. Pero ojo, ¿con qué consejo recibimos? ¿De qué parte viene? ¿Qué intención tiene? ¿Qué nos hace sacrificar o perder con respecto al propósito que Dios tiene para con nuestra vida? Y David le da un paroncito de pronto. Él dice, un momentico, ¿sabes qué? Gracias por todo, pero yo he confiado en Jehová. Yo he confiado en Dios. Y si leemos nada más hasta ahí, sin leer la otra parte, nos podríamos decir, bueno, David quizá no estaba tan contento. David tenía algo que exponer. El por qué él estaba dando esa respuesta a esas personas que le estaban aconsejando, aunque pudiera ser lo mejor a la vista de ellos para que David hiciera. Y dice, ¿cómo decís, alma mía, a mi alma, verdad, que escape al monte cual ave? O sea, David le está diciendo, si lo traducimos en cubano, en español, ¿verdad? Entre nosotros aquí, ¿qué tú me estás pidiendo? Que yo me vaya, que yo abandone el propósito que Dios tiene para con mi vida, que lo que Dios ha venido haciendo conmigo hasta ahora, de un momento a otro, me estás aconsejando que yo lo abandone, que yo le diga a Dios, gracias hasta aquí, pero ya de aquí para allá lo voy a hacer yo a mi manera. Es lo que me están aconsejando, lo vamos a leer un poquito más adelante, ¿verdad? No sé si yo soy amante de los animales, siempre le he dicho, y yo me pongo por mi ventana y me trae a cotación esta expresión cuando dice que escape al monte cual ave, o sea, como un ave, pero ¿en qué reacción?
En la casa vienen las palomitas, ¿verdad? A comer. Ya los pollitos están acostumbrados. De hecho, vienen corriendo para comerle de comida. Ya no tienen ni que dársela, ellos te la piden solo. Pero lo que ellos van dejando, las palomitas rabiches vienen los cuervos y se ponen a comer. Pero como que no están tan familiarizados con nosotros, ¿qué pasa? Yo me acordaba de esta acción. ¿Cuál ave? ¿Por qué? ¿Qué hacen ellos? Nada más que te ven las palomitas, hacen, ¡pup! Se levantan que se van al árbol o se van volando bien lejos, ¿verdad? Y esto es lo que está diciendo David en ese momento. ¿Cómo decir a mi alma, a mi vida, que escape al monte cual ave? O sea, que me escape de todo lo que está pasando de mi vida, que me va a llevar a cumplir el propósito que Dios tiene para con mi vida. Jamás me lo pidan, no lo voy a hacer, porque Dios tiene un propósito con mi vida. Le estaba diciendo David en otras palabras, no me lo pidas que no lo voy a hacer. Y dice un poquito más adelante, porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Es decir, si nos situamos en un arco, ¿verdad? Y cuando dice disponen su arco y con las saetas en la cuerda, o sea, están cargados ¿para qué? Para destruir lo que Dios está haciendo con tu vida, para destruir lo que Dios ha venido haciendo con tu vida durante todo un tiempo. Quizás ha sido un año, quizás ha sido 2 años, quizás han sido 4 años, pero el propósito de Dios está ahí. Pero sí, el enemigo está tratando casi siempre, o ese es el propósito de él. ¿Cuál? Destruir lo bello y maravilloso que Dios ha hecho contigo, conmigo y con los que han de venir a la iglesia también y recibir a Cristo en su corazón. De hecho, ataca tanto a la iglesia porque es el enemigo principal de él. Porque somos los que le predicamos la palabra. Somos los que a través de la predicación de la palabra y la administración del Espíritu Santo a las personas se liberan del pecado. Y por eso es que ataca tanto a la iglesia. Por eso es que quiere siempre romper el propósito que la iglesia tiene en cada lugar en que Dios la ha plantado. Y no entendamos como iglesia el templo, ¿verdad? Donde nos congregamos. La iglesia somos usted y yo. Nosotros somos una iglesia rodante. Nosotros somos como los mobile home. A donde vayamos nos ponen ahí en un lugar y ahí viven las personas, ¿verdad? Nosotros nos llevan a un lugar y ahí predicamos el evangelio. Así somos mobile home, pero vamos a decir en el sentido espiritual para predicar la palabra. Eso Dios lo anhela, pero el diablo lo repele. El diablo no quiere que eso suceda en su vida. A David le estaba sucediendo lo mismo. Había un propósito, lo hemos hablado muchas veces. Si analizamos ya la historia, David fue el linaje de ¿qué? De Jesús. Hasta allí iba a salir Jesús. Y había un propósito grande, por eso le tenían que pasar todas estas cosas que estaban aconteciendo en su vida. Pero David estaba plantado. Aún cuando ellos le estaban diciendo esto, David se plantó y dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo decir esto, alma mía? Que yo me vaya al monte como lo sabes, como cual ave, que yo abandone todo lo que Dios. No, eso es lo que el enemigo quiere hacer con la iglesia. Eso es lo que el enemigo quiere hacer con nuestras vidas. Pero si nos plantamos como David, créame, que vamos a tener la respuesta, vamos a tener la victoria que David declara un poquito más adelante en el último verso de este salmo. Dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, pero David, sus amigos, ¿verdad? En ese momento quizás no malintencionados, recuerden, no malintencionados, pero le están diciendo, David, ¿sí? Mira, saca la cuenta. ¿Para qué vas a seguir luchando? Si ya la fundación tuya se rompió, ya mira todo, ¿tú crees que tú vas a seguir en esta lucha? David, te va a costar la muerte. David, no vas a llegar a lograr el objetivo que Dios tiene contigo. Mejor abandona, vete para el monte como las aves. Si Dios va a proveer allí también en el monte, si Dios provee para las aves, Dios está en control de todo lo que puede suceder. Abandónalo. Mira, si ya te han removido las simientes, ¿ya para qué vas a seguir luchando? Ya me imagino cuántas cosas podían haberse atrevido a decirle a David en el momento en que estaba viviendo David. Pero lo que pasa es que David estaba seguro del propósito que Dios tenía con él en su vida. Y David estaba luchando por el propósito que Dios tenía con él en su vida. Y esto lo hacía ¿qué? Invencible a David, en el término hasta donde su capacidad humana le daba, ¿verdad? Para responder
espiritualmente por el Dios en el cual había confiado. Si analizamos un poquito la vida de David, para nada David vivió una vida tranquila. Creo que la parte más tranquila de él, la más tranquila de él, fue cuando pastoreaba ovejas, ¿verdad? Me imagino que era un trabajo que él disfrutaba al máximo. Disfrutaba pastorear sus ovejas, disfrutar los paisajes, ¿verdad? Disfrutaba el poder proteger a sus ovejas, como también decía, ¿verdad? Cuando había sido atacado por el oso, ¿verdad? Y fue capaz de derribarlo y abrir su quijada y derribarlo. Es decir, David estaba viviendo hasta ese momento, vamos a decir, sin hablar en el paso de propósito ministerial declarado como tal, hasta ahí él podía estar viviendo un poquito cómodo, vamos a decir, tranquilo, quizás en su área de confort, como decimos muchas veces, ¿verdad? Es decir, aquí estoy bien con mis ovejitas. ¿Para qué entonces va a llegar el momento en que tuvo que enfrentarse a Goliat? Y fíjense, aunque se enfrentó a Goliat, sabemos lo que pasó en el intermedio antes de que llegara a enfrentar y derrotar a Goliat. Simplemente, ¿qué pasó? Ahí mismo ya también había encontrado obstáculos. Es decir, ya Dios lo quería sacar de un nivel a otro nivel con un propósito y empezó a encontrar obstáculos de su propia familia. Recuerden cuando fue allí que se vistió con todas aquellas cosas. Le dije, yo no puedo con esto, yo no estoy preparado para esto. Esto pesa mucho, me imagino nanito, quizás chiquitico, que no podía, no preparado porque no era su trabajo, quizás si tuviera un training que podía haberlo llevado a decir, no, ya me siento cómodo con esto, o lo hubieran hecho a su talla, ¿verdad? Porque a lo mejor no era su talla también. Podemos especular un poquito al respecto, jocosamente, pero de cierta manera, hasta los hermanos lo criticaron en ese momento. ¿A qué vienes ahora, David? Cuando el padre simplemente lo había enviado con un propósito de que estuviera con sus hermanos, que le llevara alimentos, viniera de vuelta y le dijera al padre cómo estaban los hermanos, porque el papá quería estar seguro de que los hermanos estaban bien. Pero a todo esto David tuvo que enfrentarse y resultó al final, ¿qué? Derrotando a Goliat, sacando la cara por todas aquellas personas que llevaban días allí, ¿verdad? Cuando por 40 días el número 40, ¿se acuerdan? Nos acordamos, ¿verdad? Salía todos esos días aquel gigante a vociferar en contra del pueblo. Y dice que ellos tenían gran temor cuando salía ese hombre y declaraba en contra del pueblo. Es decir, ¿cuánto le tocó a David pasar de un nivel a otro nivel en su vida para cumplir simplemente el propósito y el plan que Dios tenía para él en su vida? Pero David hizo algo importante y lo declaró ahí en el principio de ese salmo. En Dios o en Jehová yo he confiado. Simplemente se paró enfrente de ellos para decirle y confesarle lo que él estaba sintiendo en su vida en ese momento. Dice, ahí empieza la respuesta ahora de David. Ya David declara los consejos que le habían dado, de cierta manera, ¿verdad? Y que ya había mostrado que no había estado de acuerdo con los consejos, ¿verdad? Con expresiones como decita, alma mía, ¿verdad? A mi alma, ¿cómo le va a pedir tales cosas? Y David ahora ya en el Salmo o en el versículo número 4 comienza a dar, yo pienso que es la continuación del Salmo, del verso número 1, que David sigue dando la respuesta ante los consejos de los cuales no estaba de acuerdo, pero ahora le fue un poquito más fuerte, ¿verdad? Ya ahora le fue a describir un poquito más fuerte lo que él expresó en el primer versículo del Salmo número 11, cuando dice, Jehová está en su santo templo. Y miren qué dice después, Jehová tiene en el cielo su trono. Y a veces decimos, yo eso me lo sé, eso no me lo tienen que repetir, ¿verdad? Pero a veces nos hace falta que nos recuerden, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos dice, porque como seres humanos tenemos la capacidad de olvidar, pero necesitamos entonces también traer acotación y refrescar algunos conocimientos para nuestra vida. Sus ojos, dice, ven. Y dice un poquito más adelante, no se refiere solamente a los ojos, sino que es un poquito más detallista David. Dice, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es decir, Dios está en un trono, en su trono en el cielo. Dios está mirando a los hijos de los hombres. Dios está examinando a los hijos de los hombres. Sus párpados están ahí cuando usa las expresiones para lo más minucioso, ¿verdad? Lo más que pueda ocurrir en la vida de los hombres. Jehová dice, prueba al justo. Imagínense,
Si David estaba diseñado por Dios para tal propósito y Dios lo llamó, o en un momento conocemos bíblicamente que fue reconocido como que andaba conforme al corazón de Dios, tenía que ser justo para Dios. Y entonces, ¿el justo es probado o no es probado? Sí, tiene que ser probado. Hay un nivel en tu vida que va a llegar, pero Dios necesita saber que estás preparado para que ese nivel, o para él permitirte que accedas a ese nivel, ¿verdad? Y por eso en la clase ahorita hablamos en cuanto a las pruebas, ¿verdad? Y recordaba un versículo cuando Pablo enseñaba, si mal no recuerdo, bienaventurados cuando nos encontremos en ¿qué? En diversas pruebas, porque en ellas generan en nosotros, ¿qué? En el creyente, paciencia en el creyente. Es decir, y en un momento de la historia se celebraba cuando se encontraban en pruebas, pero hoy muchas veces las vemos tan negativas, tan malas, ¿verdad? Que no las aceptamos, las tomamos como prueba del diablo. No, el justo va a ser probado. David fue en un ascenso de nivel en su vida con el propósito que Dios tenía en su vida, pero a través de todo ese proceso de ascenso de nivel en cuanto a lo que Dios quería, tuvo obstáculos de todas las maneras habidas y por haber prácticamente. La que más doliera, la misma familia, ¿verdad? Que en un momento pudiera criticarle o sentirlo o decirle, declararlo incapaz para hacer algo como derrotar al gigante Goliat en un momento de su vida. Y terminó él sacando la cara, ¿verdad? Ante todo el pueblo en aquel momento de su vida. Dice un poquito más adelante, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Es decir, David conocía algo y me llama mucho la atención. David conocía la justicia de Dios. David ya había experimentado en su vida la justicia de Dios. Y por eso podía escribir tales cosas sobre la justicia divina, la justicia de Dios. Pero me alegra, me encanta ver que David no dijo, ¿sabes qué? Yo voy a tomar la justicia por mi cuenta, por mis manos. Voy a dejar a Dios a un ladito y yo voy a ir con mi ondita de nuevo, ¿verdad? Y como si yo maté a Goliat, mira, no voy a matar a todos los chiquiticos estos que están aquí al frente de mí. Me lo voy a echar a todos, me lo voy a echar, ¿verdad? No, David no dijo eso. David decía, yo sé en el Dios que yo he confiado y yo confío en Jehová. Los justos son probados, serán probados y somos probados diariamente. Pero, hay un Dios que está mirando también lo que está aconteciendo y no apeló a su justicia, sino a la justicia de Dios. Él conocía lo que sucedería a tales personas que estén impidiendo, de cierta manera, el propósito de Dios en la vida de una persona. Es decir, como David nos enseña, o me enseña a mí también, particularmente cuando leía la prédica, en no tomar la justicia por nuestras manos, por nuestras cuentas. Somos conocedores de la justicia divina de Dios. Nos gozamos en la justicia de Dios. No nos gozamos en el mal del vecino, pero sí reconocemos que hay un Dios que va a hacer justicia y que en un momento determinado de la vida algo va a suceder a las personas que tales procederes hacen durante su vida. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Es decir, es justo, por supuesto, nadie lo puede dudar, pero ama la justicia. Es decir, te va a dar lo que te toca. Lo que hiciste en tu vida es lo que vas a recibir en tu vida. No porque Él lo quiera, sino porque eso es lo que realmente has sembrado para cosechar en un futuro o al final de tu vida cuando estés en la presencia del Señor. Dice, y con esto terminaba David, y me encantó cómo cerró David el Salmo, cuando dice, el hombre recto mirará su rostro. Es decir, ¿cuántas calamidades pueden venir, verdad? A los que engendran violencia, a los que están pensando en la violencia, en el mal, pero cuán maravilloso es Dios cuando nos permite a nosotros, y Dios permita que estemos en su presencia como justos, aceptos delante de su presencia,
y vamos a poder ver ¿qué? Su rostro. Yo anhelo ese día, ¿verdad? No pido a Dios que me lo anticipe porque no lo va a anticipar, ¿verdad? Va a llegar cuando Él lo tiene diseñado, cuando Él lo tiene según su propósito, cuando se cumplan en mi vida los propósitos o el propósito con el cual Él me creó, Él me llamó, así que espero por su venida para mi vida, pero no le voy a pedir que la anticipe porque yo quiero seguir disfrutando aquí también, ¿verdad? Y aparte, yo sé que no la va a anticipar, ni un día antes, ni un día después. Es cuando Dios mande o demande de nosotros. Ahora, sí me llama mucho la atención un punto de este salmo, ¿verdad? Y es un punto en que nos toca mucho a nosotros en cuanto a la toma de decisiones de nuestra vida. Reconocemos, como hizo David en el Salmo 11, en el versículo 1, reconocemos que nuestro refugio, nuestra confianza, nuestra aseguranza está en Dios. Lo reconocemos perfectamente. Pero a veces está en peligro, puede estar en peligro, en dependencia de las situaciones que lleguen a nuestra vida. Crecemos, vemos a los jóvenes, me encanta conversar con los jóvenes, mía bien, como decía ahorita, bien curiosa, en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Y cuando le daba el verso bíblico, los versos bíblicos en un papelito, que acostumbro más o menos a hacerlo, para que lo tengan listo, me hace preguntas de la prédica, y bueno, casi tuve que predicarle ella primero, de la prédica, pero ella tiene un propósito, aprende un poquito la palabra, dice, no, discúlpame, es que yo soy muy curioso, y no, tranquila, yo te explico, hasta donde yo sé, bueno, yo te lo explico, ¿verdad? Y es una bendición, es decir, desde niñitos ya dejamos azul, pasamos a los jóvenes, ¿verdad? Y todos tienen propósito. Seguimos creciendo ahorita y la mamá a la mano está de acuerdo, pero en un tiempo, pues ya tiene sus estudios, llega una pareja, la familia crece y demás. Pero en medio de todo ese ascender de nivel en su vida, vienen obstáculos a la vida. Llega el matrimonio, aparte bien difícil, a veces el noviazgo es muy lindo, todo pintadito, ¿verdad? Todo muy bonito, pero llega el matrimonio. Y en el matrimonio, aunque fue la primera institución que Dios creó con un propósito grandísimo en la tierra, ¿verdad? De esparcirse, de reproducirnos, de predicar el evangelio, de traer personas a Cristo, pero también existen obstáculos y hay decisiones que tomar dentro del matrimonio. Comienza el área financiera, comienza la parte de la crianza de los hijos. Quizás ya están en un ministerio dentro de la iglesia y dentro del ministerio de la iglesia hay decisiones que hay que tomar también, pero todo de acuerdo al propósito, de acuerdo al propósito de Dios. ¿Cuál es el peligro? Que venga una situación que se nos va de control, ¿verdad? ¿Y de dónde estamos recibiendo la consejería? ¿Cómo priorizamos el recibir el consejo? Para mí siempre el mejor consejero va a ser Dios. Se lo recomiendo 100%, ¿verdad? Ahora, hay situaciones, y no por eso no es que, por eso es que damos pie a los consejeros dentro de la iglesia, y se han obtenido muy buenos resultados utilizando la Biblia para consejería, ¿verdad? Pastoral, de hecho, lo damos en el seminario. Es decir, hay buenos resultados que se pueden lograr. Pero, ojo, está en nosotros tomar la decisión. Cualquiera nos puede aconsejar cualquier cosa, lo que se le acontezca. Recuerden, pueden estar basados en sus experiencias personales porque la hayan pasado por lo mismo que usted ha estado pasando y les es fácil en ese momento pues dar un consejo, pero quizás fue a la manera que ellos pudieron resolver el consejo que a lo mejor no apuntaba directamente a una solución bíblica, pero de cierta manera, no cayendo en pecado, les resultó, pero le están dando un consejo en base a una vivencia que esa persona tuvo, ¿verdad? Puede resultar o no puede resultar. Puede tener un final feliz o un final infeliz. Ahora, está en nosotros, pero hay una clave que la Biblia nos enseña. Y David específicamente, y otro verso que vamos a tratar, que también estaba diciendo a Carlito que lo utilizó en la clase, ya lo tenía también adelantado por acá, así que lo recibo como confirmación de Dios para la palabra, ¿verdad? ¿En dónde está el punto clave de aceptar o no una consejería o un consejo que nos esté dando una persona en cuanto a una situación que estemos viviendo en nuestra vida? David optó por correr el riesgo hasta de su propia vida, por tal de qué, de no apartarse del propósito que Dios tenía para su vida.
Así que si alguien le da un consejo que usted dice, ¿sabes qué? Si yo me voy al monte, huyo al monte, como las aves, como cual ave, como decía David, yo estoy esquivando el propósito de Dios. Y le voy a decir una cosa, no es que no se vaya a cumplir, se puede cumplir, se va a cumplir. Dios tiene un propósito, aunque te esconda bajo una piedra. Se puede retrasar el tiempo, pero Dios va a cumplir el propósito. Así que no le corra como yo le corrí mucho tiempo para estudiar en el seminario y decir que no, que el llamado no era para mí y demás. No le doy ese consejo, ¿verdad? Porque Dios lo va a hacer de alguna manera. Te vas a América, allá te voy a coger, allá está Edgar Díaz con el seminario, están los pastores de Mascot y tienen toda la red preparada para que vaya al seminario, ¿ok? Y te gradúes ahí y hagas todas las cosas. Es decir, si hay un consejo que te aparta del propósito de Dios para tu vida, deséchalo. Dile como David, en Jehová yo he confiado. Es muy lindo el consejo y veo que me estás librando de morir. Pero ¿sabes qué? Me aparta del propósito que Dios tiene para con mi vida. Que abandono lo que Dios me dio. Lo que Dios me ha dado, no lo voy a abandonar. Mi matrimonio, no lo voy a abandonar. Y creo que nunca Dios me lo va a pedir que lo abandone. Así que no es un consejo que nadie pueda dar. Pero hay circunstancias en que aprueban el divorcio. Y la Biblia es estricta en cuanto a cuándo es permitido el divorcio, ¿verdad? Es decir, que abandone el ministerio que Dios te dio. Dios te lo dio. Usted no lo abandone por su cuenta. Deja que Él se lo quite. Pero usted no se aparte del ministerio que Dios le dio para con su vida. Ahora, vamos a ver un verso que es clave del mismo Jesús cuando recibió un consejo de uno de sus discípulos, de uno de los más apegaditos, de Pedrito, ¿verdad? El que estaba ahí pegadito con él, ¿verdad? Que le sanó la suegra y toda esa historia que hemos visto en otras veces, ¿verdad? Que nos da un poquito de risa y por eso lo negó 3 veces, como muchas veces jocosamente podemos decir, ¿verdad? Es decir, como Pedro fue en un momento, se atrevió a darle un consejo a Jesús que Jesús ni le había pedido, eso es otra cosa. No demos consejos que no nos han pedido ni recibamos consejos que no le hemos pedido a la persona. Tomemos una consejería, pero no nos hagamos así de cualquiera que nos esté aconsejando por lo que pensemos que sea bien para nuestras vidas o ellos piensen que sea bien para nuestra vida. Pedro se atrevió y no es malintencionado. Les repito, las personas no muchas veces lo hacen malintencionado. Lo que pasa es que detrás de esa persona está ¿qué? Actuando el enemigo para que usted sea borrado del propósito de Dios. Ahí es donde está la clave de definir bien si ese consejo me está apartando del propósito que Dios tiene para con mi vida. Y si me acompañan ahí, Mía lo tiene por allá, en Mateos 16, 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar, a enseñar, a decirle a quién, a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén. Y comienza la parte que quizás a Pedro anímicamente no le fue bien de parte de Jesús en lo que iba a suceder con Jesús y quizás de ahí salió el consejo que le da a Jesús, aún sin Jesús pedírselo exactamente. Pero yo lo entiendo como ser humano. Quizás vio el peligro en la vida de Jesús, iba a sufrir Jesús y Pedro trató de abocar lo que iba a suceder quizás con una decisión que Jesús podía tomar. Dice que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser, lo más triste, creo que Pedro ahí se le habrá partido el alma, ¿verdad? Y ser muerto. Bueno, y después a Pedro le habrá podido volver el alma al cuerpo y decir, bueno, pues lo vamos a ver tercer día. Porque entonces dice, y resucitar al tercer día. Si a usted le dicen esto de pronto, Dios está caminando con usted. Imagínense que ahora mismo el Espíritu Santo le diga a usted, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya te voy a abandonar. Me imagino que Pedro ya caminando con él en un ministerio que le enseñó a hacer todas las cosas que Jesús hacía, le dio el poder para hacerlo. Y decía, ya ahora parito, Jesús se va a poner ahí a sufrir con esa gente. No, me lo van a matar para llegar a la muerte de cruz. Y me imagino que eso a Pedro le entristeció de cierta manera. Y es lo que lo lleva quizás a decir. Entonces Pedro, tomando la parte, dijo, Jesús, ve un poquito para acá, para que nadie me oiga. Porque, ¿sabes? A lo mejor, imagínense, me oyen, van a, no sé, qué posición van a tomar. Y yo, apártate un poquito para acá conmigo, Jesús. Dice, comenzó a reconvenirle, o sea, a negociar con él, en otras palabras. ¿Sabes qué? A lo mejor le está diciendo,
Jesús, yo creo que no debes hacer eso porque, ¿sabes qué? Te va a ir mal, te va a matar. ¿Para qué tú vas a ir allí? ¿Te vas a meter en la boca del león? Mira, mejor, en vez de Jerusalén, vamos para Egipto, vamos para otro lado por acá, que para acá está el crucero. Podemos ir a un crucero por acá, celebramos en las Bahamas. Entonces, mejor acá, Jesús, no allá, porque allá te van a matar, allá vas a sufrir. Y aunque me estás diciendo que vas a resucitar el tercer día y te vamos a ver de nuevo, pero evítate todo ese sufrimiento, Jesús. Ahí estaba Pedro tratando de reconveniar con él, tratando de negociar un poquito o de reconvenirle a Jesús lo que debía de hacer. Dice, Señor, ten compasión de ti. ¿Hasta dónde llegó Pedro? Ya no por mí, ya no por lo que estoy sufriendo, lo que te va a pasar a ti. No, no, de ti mismo, Jesús. Jesús, si tú no tienes compasión de ti mismo, entonces ¿quién la va a tener, Jesús? Si tú no eres capaz de librarte, tú no quieres librarte de lo que te estás anunciando, ¿quién lo va a hacer? Tú eres el único que lo puede hacer. Y de ahí una enseñanza. Hay decisiones que son de nosotros. A veces ni la pareja. Hay cosas que son decisiones internas de nosotros que necesitamos tomarlas. En un momento determinado pueden ser comunicadas a la iglesia, pueden ser comunicadas al matrimonio, a los hijos. Muchas veces nosotros tomamos decisiones como padres que involucramos a los hijos, pero no directamente, indirectamente porque van a traer un buen resultado en ellos para una enseñanza futura. Es decir, Jesús, tanto como David, tuvo que tomar una decisión por sí solo ante una situación, sin aislarse del propósito que Dios tenía para con su vida. Y ahí lo vemos en la última parte de este verso. Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No quiero que esto te suceda, Jesús. Yo te quiero tranquilito como hasta ahora, como hemos estado. Vamos y sanamos acá, liberamos acá, ¿verdad? Está bien, hasta ahí vamos a hacerlo, pero no quiero que nada de esto te acontezca a ti, Jesús. Y entiendo a Pedro de cierta manera porque yo quizás lo hubiese hecho igual si hubiese tenido a Jesús al lado mío. Dice, pero él, y aquí viene la parte triste, de cierta manera, ¿verdad? Porque me imagino que uno que esté tratando de tener compasión con una persona, ya yendo a pedirle que tenga por compasión por ella misma, vaya, no es la que tenga yo, la que tú tengas. A lo mejor no esperamos esta respuesta nunca que Jesús le dijo, pero tenía que dársela, porque lo apartaba del propósito que Dios tenía para su vida y tenía que tomar la decisión y ramplan, y se tenía que cumplir como Dios lo había ordenado en su vida, porque así Jesús lo había recibido en su vida. Cuando dice, quítate de delante de mí, y le dice, Satanás, te podrás imaginar que Jesús le diga al discípulo que está pegadito a él, le diga, Satanás, de pronto, bueno, lo bueno, me imagino que a lo mejor se lo dijo bajito, como Pedro trató de apartarlo para acá, y a lo mejor los otros no oyeron, a lo mejor lo leyeron después en la Biblia, pero no lo pudieron oír quizás, porque él pidió a Jesús que se apartara un poquito. Pero le fue fuerte Jesús, le dice, hey, apártate de mí, Satanás, y le sigue diciendo, porque no pones la mira, o sea, porque me eres tropiezo, y dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué cosas son las cosas de los hombres? Los sufrimientos, las experiencias vividas que traen reacciones a tu vida, que se mezclan con las decisiones que vas a tomar en tu vida y muchas veces no nos traen el mejor resultado porque ¿sabes qué? Son decisiones que nos apartan del propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Ahí yo creo que estaba la clave del por qué David le responde de esta manera a los que le dieron los consejos, ¿verdad? En aquel momento. Y por qué Jesús fue capaz de llamar Satanás a un propio discípulo del amado, ¿verdad? Que llevaba tiempo con él caminando, que habían hecho cuantas cosas juntos, pero lo apartaba del propósito de Dios. Le era tropiezo para el propósito que Dios tenía en su vida. Es decir, hasta qué punto es importante las decisiones que nosotros podamos tomar en nuestra vida. Hablo en todos los ámbitos. Le digo, desde que somos niños, hasta que somos jóvenes, hasta que ya no somos tan jóvenes, pero estamos cerquita ahí, ¿verdad? Y me incluyo todavía, creo que todavía estoy por ahí. Los que ya son un poquito adultos, tercera edad, y los que están pegaditos al cielo, ¿verdad? Es decir, de cierta manera, pues, hay ciertos momentos en que
hay que tomar decisiones. Pero la clave está en analizar bien esos consejos que nos están dando. Y si la decisión que viene es separarte del propósito de Dios para con tu vida, créame, no es lo mejor. No es lo que Dios quiere para su vida. Dios quiere que el propósito de Él sea cumplido en tu vida a pesar del tropiezo al caminar. La palabra de Dios en un momento enseña en Mateo, o sea, mismo en el libro de Mateo, si mal no recuerdo, en el 6:33, donde dice, buscad primero el reino, gracias mía, eres lo máximo. Tomó café hoy, yo le di café detrás. Buscad primero el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y dice, y todas estas cosas serán añadidas. Y en otras palabras, en otra versión dice, vendrán por añadidura, es decir, están aseguraditas, ¿verdad? Pero hay que decidir primero por lo de Dios. Imagínense que David hubiese aceptado y hubiera dicho, muchachos, me voy a meter allá en el monte, me voy a alzar, me voy al monte más alto a desaparecerme de Dios, del propósito de Dios. ¿Le hubiese ido bien a David? No creo. De que se hubiera cumplido el propósito de Dios en él, sí, porque donde quiera Dios lo iba a alcanzar. Y Dios lo iba a traer porque ya Dios tenía un propósito con él, ¿verdad? Y aunque le dijeran que no, y que se apartara y que cogiera para aquí y para allá, David dijo, no. ¿Sabes qué? En Jehová yo he confiado. Este es mi refugio. Pase lo que pase, venga lo que venga. Y esta declaración es fuerte porque a Satanás no le gusta cuando la hacemos, ¿verdad? Pase lo que pase, mi decisión es por Dios. El que tiene el propósito perfecto para salvación, para bendición de mi alma es Dios, no es Satanás. Satanás vino a destruir, a romper todo lo que Dios ha creado y ha formado. Así que el gusto no se le podemos dar a Satanás. Cuando alguien venga, como le pasó a Pedro, y tristemente a lo mejor viene con buen sentido del humor o buena intención, pero si hay que decirle, apártate de mí, Satanás, vamos a tener que hacerlo. Jesús lo hizo porque había un propósito en su vida y gracias a Dios se cumplió el propósito. Jesús fue a Jerusalén, Jesús sufrió, Jesús fue muerte de cruz, que nadie, como decía Carlito ahorita en la clase, sintió el dolor. No, él era 100% hombre, él era 100% Dios. Hay quien que dice, no, pero era Dios, no, él tenía un anestésico divino que no sintió. No. Jesús sintió lo que le estaba pasando. Jesús vivió lo que narró ahí prácticamente en ese verso cuando le estaba declarando a los apóstoles lo que iba a suceder con su vida. Jesús sí lo vivió, pero lo vivió porque él sabía que el propósito de Dios, esa era la única manera que había sido revelada de que iba a suceder en su vida. Y se arriesgó. ¿De que hay sufrimiento? Sí. Yo no creo que haya relación interpersonal, no, sin hablar todavía de matrimonio, que no traiga sus desafíos para que una relación funcione. Tanto en el trabajo, tanto en la escuela. Siempre tenemos por situaciones que no conveníamos en las creencias o quizás en la parte política. No me expreso políticamente en la calle con nadie, pero tengo mi cuidado en esa parte. Pero también eso en la sociedad un poco que a veces es fuerte, ¿verdad? Llegamos al matrimonio, a veces tampoco es bueno en el matrimonio. Hay cosas que hay que irla puliendo dentro del matrimonio con el tiempecito y con el favor de Dios, y Dios lo va haciendo mejor y creemos que la obra que Dios comenzó, Dios la perfeccionará y demás. Pero es un continuo decidir por Dios, no alejarnos de Dios. El tú romper una relación por parte tuya, ¿verdad? Es decir, estar en bien o en paz con los hombres mientras que dependa de nosotros. Eso yo lo tengo bien claro porque es bíblico. Yo no estoy obligado a estar en un yugo con una relación de trabajo porque simplemente la otra persona no está de acuerdo. Yo traté de estar en paz mientras que dependía de mí, pero bueno, la persona no está de acuerdo. Pero no quiere decir que yo me haya dejado de relacionar con alguien porque quedó en mi corazón algo malo contra esa persona. No es el punto. En el matrimonio igual, se dan situaciones que hay que resolver en el matrimonio, pero no lo cogemos personal. Muchas veces el enemigo que está actuando por detrás, ¿para qué? Para que se rompa lo que Dios realmente ha formado y le tomó tiempo formar en dos vidas uniéndolas en matrimonio. Los hijos igual, llega el momento en que puede suceder que los hijos no están de acuerdo con nosotros, ya no creen en lo que nosotros les enseñamos desde chiquito, pero eso no quiere decir que yo me voy a pelear con mis hijos por eso, ni que los voy a dejar de amar. Por eso, ¿sabes por qué? Porque ahí es donde está el enemigo. El enemigo quiere que rompamos, que huyamos
de esas relaciones, que no le demos el tiempo a Dios para que Dios pueda quitar los obstáculos que puedan suceder en esas relaciones, para que pueda crear o crecer algo lindo y el propósito de Dios sea cumplido también en ellos. De ahí hablamos de la familia, de ahí hablamos en la iglesia también. En la iglesia sí, muchas veces, y la Biblia es clara cuando dice, no todo el que diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Venimos a una iglesia que estamos en diferentes niveles espirituales. Hay personas que recién llegan a la iglesia y no es que porque lleguen no tengan un nivel de espiritual que uno que lleve 20 años. A veces pasa lo contrario, ¿verdad? Tristemente. Pero la idea está en que todos nos amemos, en que todos podamos decidir para que el propósito de Dios sea cumplido en mi vida, para que el propósito de Dios sea cumplido en tu vida. Aunque no eres perfecto, yo no soy perfecto, pero los dos tenemos que colaborar para que el propósito de Dios sea cumplido en su vida, como es cumplido también en mi vida. Ese es el amor de Dios realmente. Esa es la decisión, no solamente de decidir por algo en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Cómo actuamos en la vida de los demás. Somos una comunidad cristiana que anhelamos impactar ¿qué? La sociedad o la comunidad que está allá afuera. Pero imagínense que la comunidad venga a la iglesia y lo que vea es peor que lo que está allá afuera en la comunidad, lo que está viendo en su familia. Y esa familia cristiana aquí lo que viene fajado en celos, en envidia, en contiendas. Mira, yo creo que mejor sigo mi rutina de hacer mi barbecue los domingos, tempranito por la mañana, invitar a mis amiguitos, empinarme el codo con mis cervecitas, mis cositas por allá rico. Así la vida va a estar mejor, porque yo, ya que ya la conozco, así que es mejor mal conocido que bueno por conocer. Entonces imagínense, la iglesia también está involucrada en esa toma de decisiones. Decidámonos siempre por Dios. Decidamos siempre apoyarnos unos a otros para que el propósito de Dios sea cumplido en su vida y en mi vida. A mí me encanta, ¿verdad? Ver cómo líderes pues van creciendo. Tenemos a Carlos, su esposa, ¿verdad? Y disculpa que lo directamente y cite el nombre, pero nos encanta. Ese es el propósito principal de la Iglesia Nazarena. Formar discípulos, pero semejantes a Cristo, ¿verdad? Y que estén inspirados en estudiar y que estén inspirados en un ministerio pastoral. Es algo maravilloso, pero que hay que colaborar para que eso suceda en su vida. Hay apoyo que darle en oración, no solamente, más allá de la oración, porque las guerras, yo digo, cada vez que hay un trance de un nivel a otro, y no tomen la palabra nivel como algo que está haciendo una diferencia, sino un paso de avance ministerialmente, el enemigo arrecia. El enemigo, las cosas se empiezan a poner bien fuertes, que a veces le puede dar por hacer como le dijo los amigos de David. Mira, ¿sabes qué? Vayámonos como cualaba el monte porque ya no vamos más con esto que está sucediendo. Vienen tiempos que tienen que estudiar, los dos estudiando, la economía porque hay que pagar los estudios también, cosas nuevas que uno no entiende todavía, ni por qué las está estudiando, no le da sentido a veces por qué las está estudiando, que después en un futuro ministerialmente le va a encontrar mucho sentido. Es decir, en qué manera uno ve el propósito de Dios cumplido en otra persona, pero cómo coopera para que ese propósito sea cumplido de la mejor manera de parte de Dios. Me encanta ver que cosas como estas sucedan en la iglesia del Nazareno, en la iglesia de Dios. Pero de que van a venir las pruebas, créanme. Y yo, si les pregunto en confianza, como vamos a conveniar un poquito, como hizo Pedro con Jesús, seguro que me cuentan dos o tres cositas que dan duro actualmente. Es decir, confiado en Jesús, como dijo el salmista en su momento. En Jehová he confiado. Y para adelante es que vamos, de aquí para el cielo. Amén. Así que esperamos vernos toditos ahí arriba y decir, el Señor diga, venga, buen siervo, entra que aquí está el hogar para ti. Esa es la esperanza de todos nosotros un día. No que tengamos sorpresa, no queremos sorpresa. Queremos vivir la realidad de que Dios ha salvado a todo aquel que se arrepintió, de que lo ha aceptado y ha vivido una vida justa, una vida agradable delante de Él. Así que le invito a orar en esta mañana o esta tarde ya, para terminar y que sea de bendición, ¿verdad? Este tiempo de